voy leyendo las notas tanto de la exposición como del foro. Entonces empecemos con María Camila Álvarez Ariza, perdón. Profe, Camila no tiene internet en el momento. Bueno, entonces seguimos con Ember José Amaya. Presente, profe. Ember tiene 4.30 en la exposición y tiene 4.4 en el foro. María Elvira Arias Pérez. Presente. María Elvira tiene 4.2 en la exposición y 4.2 en el foro. Andrés Felipe Arroyo Chávez. Presente. Andrés Felipe tiene 4.30 en exposición y tiene 4.4 en el foro. Oigan, recuerden que la exposición vale 10%, el foro 5%. Bustamante Acosta María Angélica. Perdón, me volé. Presente. Ok, María Angélica. Bueno, ya que me volé, ahorita lo llamo. María Angélica tiene 4 en exposición y 4.30 en el foro, y me volé a José Carlos Berrocal Castillo. Sí, señora, presente. Bueno, José Carlos tiene 4.30 en la exposición y en el foro 4.1. Un momentico que yo estoy cegada. Daniel Augusto Cabeza. Daniel no vino. Bueno, viene Angie Cano Melendres. Presente. Bueno, Angie tiene 4.30 en exposición y 4.1 en el foro. Juan Pablo Cantillo. Presente, profe. Juan Pablo tiene 4.30 en exposición y 4.4 en el foro. Gracias. Gustavo Cermeño Parodi. Gustavo José. Presente. Gustavo tiene 4.2 en exposición y 4.2 en el foro. Luis Ángel Cuello Negrete. Presente, doctor. Luis Ángel tiene 4.2 en exposición y 4.30 en el foro. Vayan anotando, vayan apuntando. Juliana Cumplido. Juliana Cumplido Simanca. Presente. Bueno, Juliana tiene 4.30 en la exposición y 4.4 en el foro. Elizabeth Lucía David Pérez. Presente. Elizabeth tiene 4.2 en exposición y 4.30 en el foro. Diana Carolina Díaz Mejía. Presente. Diana tiene 4.2 en exposición y 4.30 en el foro. Natalia Belén Gallego. Presente, pro. Natalia tiene 4.30 en exposición y 4.2 en el foro. Jennifer García Fernández. Presente. Jennifer tiene 4.2 en exposición, 4.2 en el foro. Melissa García Toro. Melissa María. Presente. Melissa tiene 4.30 en exposición y 4.1 en el foro. Camila Garrido Arias. Presente. Camila tiene 4.2 en exposición y 4.30 en el foro. Juan Camilo González Martínez. Juan Camilo. No vino Juan Camilo. Lisette Grau Cordero. Presente, profe. Lisette tiene 4.30 en exposición y 4.4 en el foro. Gracias, profe. Ok, Alejandra Gutiérrez. Presente, profe.
Alejandra tiene 4:30 en exposición y 4:04 en el foro. Juan Pablo Guzmán Oyola. Aquí, profesora. Juan Pablo tiene 4:02 en exposición, 4:04 en el foro. Isabela Hernández Díaz. Profesora, ella se le fue la luz, pero está en mi grupo. Bueno, Isabela, a los que no vienen les doy la nota después. Jennifer Jiménez López. Jennifer tiene 4:02 en exposición, 4:30 en el foro. Rosa María López Romero. Presente, profe. Rosa María tiene 4:30 en exposición y tiene 4:02 en el foro. Albeiro Machado Otero. Presente. Albeiro tiene 4:30 en exposición, 4:01 en el foro. María Silena Martínez Gil. Presente, profe. María Silena tienes 4:30 en exposición y 4:05 en el foro. Gracias, profe. Ok. Saori Martínez Martínez. Saori no vino. A ver, yo no puedo leer acá, si por si me escribieron algo, no estoy leyendo. Profesora, Bueno. buenas tardes. Hola, Daniel. Esperen un momentico. Los que ya llegaron, yo les doy la nota ahorita. Déjenme seguir hasta el final. Ya voy. Déjenme un momentico. Saori. Qué pena, disculpa. No, tranquilo. Saori no vino, ¿cierto? Bueno. Juan Camilo Martínez. Presente. Juan Camilo. Presente. Bueno, Juan Camilo tiene 4:30 en exposición, 4:01 en el foro. Gracias. Perdón, Juan Camilo. Leí las notas de Saori. Te repito. Juan Camilo, disculpa. 4:02 en exposición y 4:04 en el foro. Gracias, doctor. Dios mío, estoy leyendo lo que no es. Valentina Medina Hernández. Presente. Bueno, Valentina tiene 4:30 en exposición, 4:05 en el foro. Okay. Pedro Luis Mejía Peñate. Presente, doctor. Pedro Luis, tienes 4:02 en exposición, 4:02 en el foro. Milton Mestra Páez. Milton Javier. Sí, profe. Ok. 4:30 en exposición, 4:05 en el foro. María Alejandra Miranda Guevara. Presente. María Alejandra tiene 4:30 en exposición, 4:02 en el foro. Orlando Naranjo Lorduy. Presente, doctor. Orlando, tienes 4:30 en exposición, 4:01 en el foro. Juan Camilo Negrete Huelvas. Profesora, él no tiene luz en estos momentos. Bueno. Karen Sofía Ordóñez Portillo. Presente, profe. Karen tiene 4:02 en exposición, 4:30 en el foro. María José Ortega Bertel. Presente, profe. María José 4:02 en exposición, 4:30 en el foro. Andrés Osorio Padilla. Presente. Andrés 4:02 en exposición, 4:30 en el foro. Tony Oviedo Contreras. Presente. Tony tiene 4:02 en exposición, 4:30 en el foro. Luis Felipe Padilla González. Presente, doctora. Ok, Luis Felipe tiene 4 en exposición, 4:30 en el foro. José Miguel Patrón Hogaza.
Presente, bro. José Miguel, tienes 4:30 en exposición, 4:2 en el foro. Orlando Pitalúa Chica. Presente, doctora. Orlando, tienes 4:30 en exposición, 4:4 en el foro. Ok. Laura Sofía Ramírez Mercado. Presente. Laura tiene 4:30 en exposición, 4:2 en el foro. Daniel Enrique Rincón Marrugo. Presente. Daniel tiene 4:2 en exposición, 4:30 en el foro. Walter Rojas Hoyos. Presente. Walter tiene 4:30 en exposición, 4:5 en el foro. Camila Sáenz Hoyos. Presente. Camila tiene 4:30 en exposición, 4:4 en el foro. Gabriel José Sánchez Ariza. Presente. Gabriel tiene 4:30 en exposición, 4:5 en el foro. Gracias. Nandi Soto Pérez. Nandi Soto Pérez. No vino. Javier Vázquez Atencia. Presente, profe. Javier Andrés tiene 4:2 en exposición, 4:4 en el foro. Bueno, Luz Angélica Vega Torres. Luz Angélica Vega Torres. No está. Y por último, Mariana Zapateiro Pérez. Mariana. Disculpe. ¿Me Hola, escucha? Mariana. No, soy Vega Torres. Tuve algún problema con el micrófono y no se me escuchaba. Ok. Bueno, don't worry. Entonces Luz Angélica tiene 4:30 en exposición, 4:4 en el foro. Y Mariana es la que no vino. Mariana. Bueno, ahora sí, entonces, ¿quién fue quien me dijo que... Ah, Mariana, sorry, no, es que no estaba viendo la pantalla. Ya voy, chicos. Ya voy, Mariana, ya te doy la nota. Mariana, tienes 4 en exposición, 4:30 en el foro. Bueno, ahora sí, ¿quién fue que me dijo? ¿Fue Daniel? Sí, profe. Recuérdame, por favor. Yo, Daniel Cabeza, que no había podido entrar porque eso me había ido el internet. Ok, no hay problema. Daniel, ya va. Ahorita los que hacen falta. Ay, me estoy oyendo la voz en eco. Bueno, Daniel, aquí está 4:2 en exposición, 4:4 el foro. Bueno, doctora, muchas gracias. Doctora, Ok, bueno, ¿quién más? doctora, ¿me pueden decir la nota de Soto Pérez? Que no me deja activar el micrófono. Ah, ok, ya espérate un momento. Ya te quito la falta. Y ya. Por ahí vi a Saori también. No sé si serían ideas mías. Profe, Sí, Camilo González, no respondí porque no me había conectado. ya voy. Bueno, Soto Pérez, 4 exposición. Espera un momento que yo me estoy oyendo la voz así como de... Ya, Soto Pérez, Nandi, 4 exposición, 4:30 foro. ¿Quién fue la otra persona? Juan Camilo González Martínez. Ok, Juan Camilo.
tengo que cerrar el internet, la pantalla y mirar acá las notas que las tengo en Excel. Juan Camilo González Martínez, 430 exposición, 42 foro. Ahora sí, ¿quién más? Disculpe, lo que pasa es que no tenía luz. Juan Juan Camilo Negrete. Camilo Negrete Huelvas. Denme un segundo, ya le doy la nota. Juan Camilo, 430 exposición, 41 foro. Doctora Saori Martínez. Saori, ¿cuál es la que me tiene la voz allá en eco, Saori? Ya voy, Sí, ya te es la que doy. Bueno, pero ustedes al principio yo les pregunté, yo no sé si fue aquí que yo les pregunté, bueno, díganme dónde son ustedes para yo saber más o menos. Saori, bueno, Saori tiene 430 en exposición, 41 en foro. Bueno, mis hijos, ¿alguien más? Este grupo fue el que más sacó notas tanto en exposición como en foro, porque los demás grupos no es que estuvieran malos, sino que pues los foros fueron un poquito más, tuvieron menos cosas. Entonces hubo foros de aquí que me gustaron, pues la pregunta del foro, yo no sé si ustedes copiaron y pegaron, yo me imagino que sí, pero hubo preguntas más elaboradas, respuestas. Respuestas, no preguntas, respuestas más elaboradas. Espero que hayan leído todos porque hay una pregunta en el parcial de la pregunta que hice en el foro para que la desarrollaran. Esa era la intención. Ahora, para el segundo corte, vamos a hacer un debate. Yo creo que les dije, vamos a hacer un debatillo. Primero vamos a desarrollar la información o vamos a desarrollarla así tipo foro en Canvas y después vamos a tener una clase acá para que hagamos el debate. Fue acá que les dije, ¿cierto? Que les expliqué. Y que acá el que más participara en el debate pues iba a tener más nota. Por ejemplo, el foro lo íbamos a desarrollar en 5 personas, en 5 integrantes. Oigan, díganme si fue la información que la di acá. Escríbanme, porfis. No, profe. No, bueno, entonces... Yo no escuché nada de eso. Ah, bueno, entonces el foro vamos a desarrollarlo de la ley 100 para el segundo corte. Entonces yo les voy a dar una pregunta, ustedes van a responder como hicieron en el foro, 5 integrantes, por favor que sean 5 integrantes, que no sea 1, ni 2, ni 3, como me pasaron en algunos grupos, y entonces ustedes van a tener su nota. Sacaron 4, sacaron 5, sacaron 3, sacaron 350, yo leo las respuestas y aquí en clase hacemos el debate y de la persona que más responda, obviamente se le va a subir y se le va a aumentar la nota, pero a esa persona. Entonces, si del grupo no participa sino una sola, esa sola persona va a tener mayor nota que los demás. ¿Sí me entendieron? Porque hay que promover que toditos participen, porque aquí hay 2, 3, 4, 5 que solamente participan. Entonces, y yo no los conozco, no les conozco la voz, menos les conozco las caras. Y entonces, para incentivarlos a que participen en clase. Ok. Bueno, chicos, entonces empezamos la clase de hoy. Profe, una preguntita. ¿Usted es bacterióloga? Sí, señorita, soy bacterióloga. Ah, ok. ¿Quién más me quiere preguntar? No, yo soy bacterióloga de profesión. Que me Estudié en entró Cartagena. curiosidad, lo siento. Sé que está Sí. fuera del tema.
Sí. Si tienen algunos resultados para que yo se los interprete, de eso que queda uno con los amigos, con los familiares. Ustedes no se imaginan todas las personas que me mandan resultados a WhatsApp. Y yo dije, voy a reinventarme, como ahora el término es reinventarme, y voy a cobrar por cada resultado que interprete y que lea, porque es una barbaridad. Todos los resultados me los mandan. Sí, yo soy bacterióloga, estudié 5 años en Cartagena, después, bueno, me vine a Montería, listo. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que ya les decía que este tema lo dividí en dos. ¿Por qué? Porque la última parte habla sobre medición del riesgo. Esta medición del riesgo, nosotros en epidemiología vamos a medir riesgo relativo, el odds ratio, pero ahorita solamente, bueno, en la próxima clase vamos a saber realizar ejercicios para encontrar riesgo relativo, que es una de las medidas que se utiliza para saber la exposición que hay a determinada enfermedad. Si esa persona, o sea, si el grupo de personas está expuesto a cierto efecto o cierta enfermedad. Eso es lo que vamos a saber nosotros. Perdón que me están llamando por teléfono, pero bueno. Vamos a saber entonces nosotros interpretar, pero para la próxima clase, y es la continuación de esta clase de la causalidad. Bueno, chicos, vamos a empezarlo. Tomen notas. Un momentico. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, antes, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud para empezar la clase? Si la diapositiva se queda, si no entienden, me dicen, yo la devuelvo. Profe, esta devuélvala porque no tomé buena nota, alguna cosa. Recuerden que yo no me pongo a inventar preguntas de donde no salen. Todas las preguntas del parcial son de las diapositivas, son de la clase, son de lo que yo pregunto, son de lo que yo hablo. Entonces, estén muy atentos y tomen nota. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la causalidad en epidemiología. Primero me van diciendo si va pasando, si no va pasando. No activen el micrófono, sino que me pueden escribir y yo voy leyendo. Bueno. Entonces, ok. La causalidad en epidemiología, vamos primero a desarrollar los términos que nos interesan, como son qué es la causalidad, qué es la causa y qué es un efecto. Entonces, en la epidemiología se ha cimentado en los modelos de causalidad, es decir, ¿qué me origina a mí un efecto? ¿Qué me origina a mí una enfermedad? ¿Qué me origina a mí una patología desconocida? Entonces, se ha cimentado en los modelos de causalidad, los cuales han evolucionado según las necesidades de la humanidad en cada momento de la historia. Vamos a ver los diferentes modelos de causalidad que se desarrollaron a través del tiempo, cuáles se usan, cuáles son los más usados. Entonces, tenemos que podemos definir causalidad como el estudio de la relación etiológica entre la exposición y un efecto. ¿Qué es la causa? La causa son factores o eventos del proceso salud-enfermedad en la cual se observa una alteración en la cualidad del otro. Y por último tenemos un efecto, que son cambios en una situación por la ocurrencia de una causa. Vamos a desarrollar cada una de ellas, que son
modelos causales, todo vamos a desarrollar. Entonces, aquí podemos encontrar que en toda relación causal intervienen dos elementos. El primer elemento o el elemento inicial es una causa, la vamos a determinar o la vamos a llamar como C. Y el elemento final como E, que es un efecto. Entonces, el elemento inicial causa, su definición depende del modelo, es decir, del modelo causal. Las causas o factores que influyen en el proceso de salud de enfermedad de la población requieren una investigación adecuada. ¿Para qué? Para prevenir la aparición de efectos no deseados y controlar su difusión. Miren que en algunas partes, en algunos textos o algunos estudios, como no se conoce la definición de las causas o como no sabemos la función de ellos, entonces muchas veces los vamos a encontrar que se llaman determinantes. No lo vamos a encontrar como causas, sino como determinantes. Entonces, dentro de estos determinantes que ya nosotros hemos visto, pues podemos encontrar factores como los ambientales, factores psicosociales, factores químicos, factores físicos, etc. Y entonces vamos a encontrar el elemento final o efecto que se define en términos de cambio con respecto a una situación previa o lo que hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido la causa. Entonces nosotros vamos a llamar efecto, puede ser el desarrollo de una enfermedad, el fallecimiento, una complicación, una curación o otro tipo de resultados, uso de métodos, cambios de práctica, erradicación de una enfermedad y participación en un programa de vacunación. Oigan, acuérdenme que yo les quedé debiendo un video de la viruela. Vamos a ver si nos queda tiempo para pasárselos, que no se me olvide. Cierro paréntesis. Entonces, estudiar una causa es aprender sobre los mecanismos de la enfermedad. Entonces, en epidemiología, ¿nosotros qué buscamos? Pues saber mecanismos de una enfermedad. ¿Para qué? Para nosotros poder iniciar tratamiento, para poder iniciar prevención, para poder generar nuevas hipótesis y intervenciones que modifiquen sus efectos. Esa es la idea de aprender sobre una causa o estudiar una causa o un determinante. Bueno, me dicen por favor si van entendiendo, si va quedando claro. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es la número 4. Entonces, vamos a conocer los diferentes modelos causales en epidemiología, que se han ido modificando con el tiempo y que algunos todavía se usan de acuerdo al tipo de estudio que se vaya a desarrollar. Entonces, en ciencias de la salud, el conocimiento de las causas no solo es importante para su prevención, sino también para el diagnóstico y la aplicación de tratamiento adecuado. Entonces, nosotros vamos a encontrar en epidemiología 4 modelos causales. El primero es el modelo determinista, el segundo, el modelo multicausal, el tercero, modelo determinista modificado y por último, el modelo probabilístico. ¿Vamos bien? Sí, señora. Señora. Bueno, chicos. Entonces, como ya les venía diciendo, vamos a ver cada uno de los tipos de modelos causales que se usan en epidemiología. Es decir, qué modelo a mí, con qué modelo puedo definir yo una causa y a la vez su efecto. Entonces vamos a ver el primer modelo, que es el modelo determinista o unicausal. Ojo, modelo determinista o unicausal. ¿Por qué unicausal? Porque podemos decir que solamente se conoce una causa para producir un efecto. Entonces, este modelo determinista define la causalidad como perfecta, constante, única y recíproca
conexión entre dos variables, una variable causa, que va a ser C, y una variable efecto E. ¿Qué me dice a mí el modelo determinista? Si ocurre C, entonces E siempre es producido por ella. Este modelo determinista tiene mucha implicación del modelo determinista de Robert Koch. Este señor Robert Koch dijo que una enfermedad era causa o una enfermedad era producida por una causa, por una sola causa. Este modelo determinista de Robert Koch fue un determinista pues muy limitado. ¿Por qué? Porque él se encerró solamente en que, por ejemplo, aquí está la causa del virus del polio solamente producía poliomielitis, o que la infección por neumococo solamente iba a producir neumonía neumocócica. Entonces, pues fue muy limitado. Todavía hay gente que lo usa. Él no se ha abolido del todo, sino que hay mucha gente que todavía lo usa, pero es el menos usado, el modelo determinista. Entonces, ¿qué criterio para desarrollar tiene el modelo determinista? Dice que la especificidad de causa C, es decir, la causa es la sola causa de E. Y especificidad de efecto E es solo efecto de C. Era muy limitado, como pueden ver. En este modelo determinista quedaron muchos vacíos. ¿Por qué? Porque hay gente que se pregunta, pues, bueno, pero este modelo determinista de Koch, aquí me surgen unos interrogantes. ¿Por qué no todas las personas expuestas se llegan a infectar? Ojo, ¿por qué? Se preguntaban, ¿por qué no todas las personas expuestas se llegan a infectar? ¿O por qué no todas las personas infectadas llegan a desarrollar la enfermedad? Por eso este modelo determinista es uno de los menos usados. Ojo, sí se usa, pero en menor grado. ¿Tienen alguna pregunta de este modelo determinista para pasar al modelo multicausal? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo comprendido? Sí, señora. Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, ok, entonces seguimos con el modelo multicausal. ¿Qué me dice a mí este modelo multicausal? Si el otro era unicausal, este es multicausal. A ver, ¿quién me dice? Si es multicausal, ¿qué quiere decir? Que diferentes causas pueden producir un mismo efecto. Exactamente, es correcto. Hay muchas causas, múltiples causas. Entonces, a mí, por ejemplo, una diabetes mellitus puede ser originada, ¿por qué? Por muchas causas. ¿Por qué? Por genética, por obesidad. Ojo, múltiples causas, no solamente una. Por obesidad, por estilos de vida, recuerden los estilos de vida que yo les mencionaba, por mala alimentación, por inactividad física. Entonces, de esto habla la multicausalidad. Entonces, ¿cómo se origina? Pues la gran cantidad de evidencias empíricas, justificaciones teóricas para aceptar la etiología multifactorial de las enfermedades y la interconexión de las complejas redes de factores causales. Da origen a este modelo, da lugar a hipótesis más adecuadas que la simple. Es decir, que no solamente una hipótesis es que esta enfermedad fue producida por esto, no, sino que me abre la mente a que pueda desarrollar más hipótesis de por qué se produjo un efecto o una enfermedad. Todo suceso producido por una cantidad importante de factores, o al menos el principal, está acompañado por otros muchos que se relacionan. Entonces, fíjense lo que yo les decía de la diabetes o de la hipertensión. Entonces, no voy a ser hipertensa o hipertenso solamente por uno, sino por varios factores, pero hay uno solo mayor que viene acompañado de otros. Y
pues se establece entonces un conjunto de sistemas interactuantes con múltiples conexiones. Entonces tenemos que la conceptualización de multicausalidad refiere que son varias las causas que se presentan ante un fenómeno de salud o enfermedad, por lo que se determina el principio de la multicausalidad, que es un concepto vigente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un enfermo de tuberculosis que se enfermó también de VIH. ¿Por qué? Porque pues hay estrecha relación con la inmunidad, con los estilos de vida, con el factor social, con el factor biológico. Si este pacientico tenía VIH, pero este pacientico vivía en hacinamiento, pues me va a dar tuberculosis, factor cultural, factor psicológico. Entonces de esto habla la multicausalidad. Todo entendido. Bueno, entonces fíjense que aquí vamos a desarrollar el tercer modelo de causalidad, que es el modelo determinista modificado. Este modelo determinista modificado fue desarrollado por Rodman en 1976, aclara hechos de la historia natural de la enfermedad, que nosotros ya la vimos, incorpora conceptos tanto del modelo determinista como del modelo multicausal, es decir, pues es una mezcla de los dos. Y este modelo determinista modificado especifica la multicausalidad de la enfermedad. Va a ser más específico en cuanto a la multicausalidad de un efecto de una enfermedad. Este modelo determinista modificado a mí me va a desarrollar tres tipos de causas. Entonces aquí vamos a conocer nosotros qué es una causa suficiente, qué es una causa necesaria y qué es un factor de riesgo. En este modelo determinista entonces vamos a conocer estos tres tipos de causas. Nosotros vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. La causa suficiente me dice que si el factor causa está presente, el efecto enfermedad siempre ocurre. Esa es una causa suficiente. Si el factor causa, o sea, la causa está presente, el efecto, que es la enfermedad, siempre va a ocurrir. La causa necesaria, si el factor causa está ausente, el efecto enfermedad no puede ocurrir. Y por último, el factor de riesgo, que es el que nosotros vamos a tratar más adelante. Si el factor está presente y activo, aumenta la probabilidad de que el efecto ocurra. Si el factor está presente, es decir, un factor de riesgo está presente y activo, me va a aumentar a mí la probabilidad de que el efecto ocurra. Este es el modelo determinista modificado. Este modelo determinista modificado también se usa bastante en investigación. Bueno, y fíjense los ejemplos que aquí les iba a dar de la causa suficiente y causa necesaria. En otros textos, oigan, yo les pasé un documento, se los dejé en Canvas, 2 archivos que me habla de causalidad en epidemiología, ¿ok? 2 archivos para que sea complemento para ustedes para leer. Entonces, en esos archivos pueden encontrar ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque hay ciertos que no hablan de factor de riesgo, sino causa componente. Pero a mí me gusta hablar de factor de riesgo. Entonces, en este ejemplo que tengo acá de causa suficiente y causa necesaria, tenemos un efecto final que es una leucemia. Mi efecto final de esta, que me lo produjo cierta causa, pues es una leucemia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una radiación ionizante que es una causa suficiente, pero no es necesaria. O sea, no necesariamente la leucemia puede ser producida por una radiación ionizante, pero puede ser suficiente para producirla. El benceno puede ser, no es suficiente, pero no es necesario que produzca leucemia. Y por último, campos electromagnéticos, es decir, es suficiente para que me produzca leucemia, pero no necesariamente quiere decir que el campo electromagnético me va a producir una leucemia.
¿Sí me logran entender? ¿Vamos bien? Vamos a pasar a este siguiente cuadro. José Carlos, ¿qué dice? No, doctora, que todo claro. Ok, bueno. Entonces, miren que este ejemplo acá, este síndrome de Down, la trisomía 21 es una causa necesaria y es una causa suficiente para que me produzca este efecto o enfermedad que es el síndrome de Down. La tuberculosis pulmonar, el bacilo de Koch es una causa necesaria, pero no es suficiente para que me produzca tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque hay múltiples factores que me producen a mí una tuberculosis pulmonar, pero es una causa necesaria. Una malformación congénita. La radiación no es una causa necesaria, pero es una causa suficiente para que me produzca una malformación congénita. Y por último tenemos, por ejemplo, la diabetes. Aquí la obesidad ni es causa necesaria ni es causa suficiente para que me produzca una diabetes. ¿Por qué? Porque yo puedo estar obeso, yo puedo estar obesa, pero ni es causa necesaria para que me desarrolle una diabetes, ni es suficiente para que me desarrolle una diabetes. ¿Va claro todo hasta ahí? Sí. Bueno, y por último, de los modelos causales, encontramos el modelo probabilístico. Este modelo probabilístico es el que básicamente los estadísticos, si ustedes vieron estadística, pudieron haberla vista en lo referente a probabilidad. No sé si ustedes ya creo que vieron estadística, ¿cierto? O bioestadística. Entonces, aquí se desarrollan este modelo probabilístico y donde se relaciona los métodos estadísticos. ¿Para qué? Para valorar empíricamente una posible asociación que se cree causal. Entonces aquí empiezan los estadísticos a desarrollar relaciones causales, por ejemplo, bueno, es que probablemente esta enfermedad fue causa por esta, o esta enfermedad o efecto fue producida por esta causa, y empiezan a jugar con los métodos estadísticos y ya empiezan a ser establecidos o por métodos en el computador, en programas desarrollados ¿para qué? Para nosotros poder evaluar esa relación causal. Entonces, este modelo probabilístico, pues es el que se usa más actualmente, en la actualidad. Síntesis de los modelos causales. Entonces, recordemos que el modelo determinista o unicausal es una causa, un efecto. El modelo multicausal, varias causas, varios efectos. El determinista modificado, existen varios tipos de causas que ya las vimos. Y el probabilístico es el apoyo que se da en métodos estadísticos avanzados para encontrar las causas. Bueno, les dejo este recorderis ahí de los modelos causales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de la causalidad? Esta medición del riesgo tiene relación, recuerden, en cuanto a la causalidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de establecer relaciones entre los factores de riesgo y la exposición que se tiene a los factores de riesgo para que a mí me produzca una enfermedad. O sea que tiene mucha relación con la causa. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Bueno. Sí. Y acabo de ver un mensaje aquí que me mandó una estudiante del semestre pasado que la extraño, profe. Bueno, vamos a ver entonces medición del riesgo en epidemiología, pero primero vamos a desarrollar ciertos conceptos para que nos queden claros
antes de nosotros adentrarnos en la medición del riesgo. Entonces nosotros primer concepto que tenemos aquí es análisis de riesgo. Constituye una técnica de análisis epidemiológico aplicada al estudio de las formas y causas de enfermar y morir de los grupos humanos. Entonces nosotros como epidemiólogos podemos hacer, dependiendo de mi situación de riesgo, de enfermedad, nosotros hacemos un análisis de riesgo y un análisis epidemiológico donde nosotros vamos a ver o a estudiar qué me causa a mí cierta enfermedad en cierta población y por qué esta causa se originó y me produjo a mí un fallecimiento, o por qué esta causa a mí me causó cierta enfermedad en cierta población. Entonces, eso es un análisis de riesgo. El riesgo como tal es la probabilidad de que las personas sanas pero expuestas a ciertos factores adquieran o desarrollen una enfermedad dada. Ese es un riesgo. O sea, bueno, es que yo tengo riesgo de que voy a pisar estoy caminando en un centro comercial y a mí me ponen unos avisos de amarillo, unos avisos amarillos que dicen mojado, piso mojado. Entonces, eso es el riesgo de que yo tengo de caerme. Y estábamos sanos, ¿no? O sea, no pasó nada. No teníamos nada, pero no vimos el aviso de pronto y nos resbalamos. Eso es una situación de riesgo, o eso es un riesgo. Factores de riesgo. Son características que van acompañados de un aumento en la probabilidad de que ocurra un suceso patológico. Características que van acompañadas de un aumento en la probabilidad de que ocurra un proceso patológico. Un factor de riesgo no necesariamente es causa de enfermedad. Entonces, para que entiendan mejor, porque hay confusión entre factor de riesgo e indicador o marcador de riesgo. Entonces, este factor de riesgo yo lo explico como que si yo voy a un supermercado y yo uso en estos momentos, uso mi tapaboca, y yo sin darme cuenta, porque no sabemos, hay una persona asintomática con COVID, pero tiene tapabocas. Entonces, si yo mantengo mi distancia y tengo mi tapaboca, si no le doy la mano, no me paso la mano en los ojos, ni nada por el contrario, pues yo no me puedo enfermar. Ahí está un factor de riesgo, no necesariamente es causa de enfermedad. Eso es un factor de riesgo, son características. ¿Sí me pueden entender Yo les cuento algo personal. Nosotros hace ya mañana 2 meses se murió mi abuela paterna. Y nosotros estuvimos todos con tapaboca, todos con tapaboca. Mi abuela se murió en su casa. Estuvimos todos con tapabocas. Fuimos hasta donde nos permitió la ley entrar al cementerio porque por obvias razones, obviamente mi abuela no murió de COVID, sino de una enfermedad que le dio. Enterramos a mi abuela, la llevamos hasta el cementerio, hasta donde pudimos, y alrededor de una semana o más de 10 días, un primo que estuvo con nosotros, que fue como un hijo para mi abuela, nos informó que tenía COVID. Y obviamente ustedes saben cuando uno les dice, no, que ustedes estuvieron en contacto con esa persona y de cerquita y en la funeraria y en la casa y en el cementerio. Y no, que yo tengo COVID, estoy asintomático.
Ustedes se imaginan ese susto para todos nosotros. No, ya, nosotros dijimos, no, toditos tenemos COVID. Y pues yo les dije, pero ¿por qué vamos a tener todos COVID si nosotros mantuvimos la distancia? Teníamos todos tapaboca, él nunca se quitó el tapaboca, no nos saludamos de la mano, ni nos dimos besos, ni nada, ni nos abrazamos, nada. Solamente él tuvo COVID y ninguno de nosotros, que fuimos alrededor de 15 personas, a ninguno nos dio COVID. Entonces, eso es un factor de riesgo, una situación, una característica, y no necesariamente es causa de enfermedad. Ahora no vayan a decir, no, es que están asintomáticos todos. No, es imposible. ¿Sí me lograron entender ese ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. ¿O les Sí, eché el cuento por nada? Bueno, eso es un factor de riesgo. Vamos a ver ahora entonces un indicador. ¿Qué es un indicador o marcador de riesgo? Ojo, diferente al factor de riesgo. Entonces, este indicador o marcador de riesgo son características genéticas, la edad, el género. Entonces, este indicador o marcador de riesgo es, por ejemplo, si estas enfermedades que nosotros vimos, de IRA, de EDA, que afectan a niños menores de 5 años, pues esa es un indicador, un marcador de riesgo que me produce a mí una IRA o una EDA. ¿Quién habló? Bueno, características genéticas. Bueno, es que lo que nosotros veíamos cuando vimos los determinantes y que vimos el concepto de genética, de biológicas. Entonces, si una persona o una familia está predispuesta genéticamente a desarrollar cierto tipo de cánceres, bueno, ya eso puede ser un marcador de riesgo o un indicador de riesgo. La edad, es que los hombres mayores de 50 a 55 años, pues ya deben hacerse su examen de próstata, así sea el de sangre. ¿Para qué? Porque a mí la edad y un adulto mayor me puede a mí indicar o ser un marcador de riesgo de cáncer de próstata. O lo mismo con las mujeres. Entonces, después de 50 años, hágase la mamografía, porque usted tiene 50 años y si tiene un marcador de riesgo como el genético, como la edad y como el género, entonces usted puede desarrollarme un tipo de cáncer de mama. Entonces, fíjense que son indicadores o marcadores de riesgo diferentes a los factores de riesgo. Población expuesta. Bueno, la población expuesta son personas que están o han estado en contacto con un factor de riesgo y que al mismo tiempo son susceptibles de desarrollar la enfermedad. O sea, la población expuesta pues somos todos, ¿no? Que si no hemos creado anticuerpos, estamos en contacto con un factor de riesgo, podemos nosotros con el tiempo desarrollar cierto tipo de enfermedad. Y el factor pronóstico, que este factor pronóstico no siempre es un factor pronóstico, ay, no es que se murió, no es que desarrolló tal enfermedad, no. Factor pronóstico también puede ser bueno. Entonces, es aquella condición que está presente en personas ya enfermas y que está asociada con el desenlace que tiene el daño. Entonces, ahí vemos cuando nosotros podemos, bueno, es que tal persona tuvo un accidente de tránsito y cuál es el factor pronóstico de esa persona. No, la condición es grave. No, la condición es buena, puede mejorar de aquí a 7 días con antibióticos, tal. El factor pronóstico no siempre va a ser negativo. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿no?
Entonces, vamos a... ¿qué me implica a mí o qué beneficios o qué aplicaciones tiene medir el riesgo en epidemiología? ¿Para qué medimos el riesgo en epidemiología? Para predecir la incidencia de una enfermedad, para el diagnóstico de una enfermedad, para la prevención, para la planeación de servicios de salud, para establecer relaciones causales. Nosotros en epidemiología entendemos el riesgo como una medida de incidencia. Nosotros más adelante vamos a ver incidencia, prevalencia, incidencia acumulada, todo eso lo vamos a ver mediante ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces el riesgo lo tratamos como una medida de incidencia. ¿Pero qué es esa incidencia? Pues que expresa la probabilidad de que ocurra una enfermedad en una población en un periodo específico. La incidencia son solamente casos nuevos. Prevalencia son casos nuevos y casos viejos. Pero nosotros tomamos el riesgo como una medida de incidencia acumulada, que expresa la probabilidad de que ocurra un fenómeno, una enfermedad, un efecto en cierta población y en cierto periodo especificado. Eso es el riesgo. Entonces, acá les pongo un dibujito de un mesotelioma que dice, a ver, ustedes pueden leer ahí, que yo no leo, pero el mesotelioma es un tipo de cáncer que se desarrolla en el pulmón. Entonces, ¿qué les decía? Que, un momentico. Que a medida que nosotros podamos o haya más factores de riesgo en cierta población, en cierta comunidad, pues obviamente que va a aumentar el riesgo de enfermarse. Por ejemplo, este mesotelioma se desarrolla en personas que trabajan con asbesto. Ustedes saben qué es el asbesto. A ver. ¿Nadie sabe qué es el asbesto? Doctora, el asbesto no es el material ese con que hacen los techos. Sí, señor, ese es. Entonces, ese material de asbesto a mí, pues me va a aumentar el riesgo de que si hay ciertos trabajadores que utilizan ese material para los techos, para fabricar techos, para hacer cierto tipo en las fábricas, en las casas. Entonces, a mí eso yo voy a aumentar el factor de riesgo o el riesgo de sufrir un mesotelioma, y que se ha comprobado científicamente que esas fibras de asbesto pues me va a desarrollar a mí un cáncer. Y hay personas que se han muerto, y aquí en Colombia incluso han tratado de erradicar una ley para que se prohíba el uso de asbesto, porque se ha comprobado que hay personas que se han muerto por eso, por ese tipo de cáncer. Entonces, la probabilidad de identificar personas enfermas es mayor al examinar grupos de alto riesgo. Entonces, eso es un grupo de alto riesgo. ¿Qué otro grupo de alto riesgo? Pues esas personas que trabajan en los aeropuertos, que me pueden producir a mí una hipoacusia, una sordera con el tiempo, pues obviamente esas personas van a sufrir y van a tener un mayor riesgo de producir una enfermedad de sordera auditiva, audición, pérdida momentánea de sordera, o incluso las personas que viven cerca de los aeropuertos. Fíjense que yo tengo una amiga que le tocó mudarse cerca del aeropuerto en Cartagena. Ella vivía ahí, pero en los aviones los veían súper bajitos ahí, y ella tuvo que mudarse. ¿Por qué? Porque ella decía, no, se cae un avión de esto y me queda a mí en el techo. O cuando despegaban, el ruido era terrible.
y ese barrio se llama Crespo, y todas las personas que de ahí, tarde o temprano, van a estar sufriendo de alguna enfermedad relativa al oído, a la audición. Entonces, bueno, a medida que aumenta el factor de riesgo, pues me va a mí a ser más probable de que pueda padecer cierto tipo de enfermedad. Bueno, en algunos aspectos, sí, dígame. ¿Podría repetir la diferencia entre incidencia y probabilidad? Incidencia y prevalencia. No te preocupes por eso, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita yo no le voy a preguntar eso, Valentina. Ok. No era para que lo tuvieran en cuenta, pero les digo, incidencia, que nosotros tomamos el riesgo como incidencia acumulada, son los casos nuevos que se presentan en una determinada población, en un determinado momento y en un determinado tiempo. Entonces, el riesgo, como ya les digo, entendido como incidencia acumulada se refiere a una proporción de individuos no afectados, quienes en promedio contrarán la enfermedad en estudio en un periodo específico. Eso es una incidencia. Nosotros más adelante vamos a ver incidencia, vamos a ver prevalencia, incidencia acumulada, prevalencia punto, prevalencia periodo, pero lo vamos a ver con el tiempo. Y vamos a desarrollar ejercicios. Entonces, para nosotros y en epidemiología, para determinar el análisis de riesgo, vamos a usar una de las medidas más utilizadas en epidemiología, que son las medidas de asociación, que se utilizan con el fin de querer establecer relaciones causales y de proponer alternativas para la prevención y control de problemas colectivos de salud. Ese es el fin con el que se usan estas medidas de asociación. Nosotros vamos a ver medidas de asociación ahorita y vamos a ver medidas de asociación más tarde, porque son varias. Entonces, ahorita nosotros lo que vamos a desarrollar es el riesgo relativo. Pero ya les dije que la próxima clase vamos a desarrollar ejercicios para hallar qué riesgo relativo, vamos a saber interpretarlo, vamos a hacer muchos ejercicios para que todos nos quede completamente claro cómo nosotros interpretar y cómo desarrollar ejercicios sobre el riesgo relativo. Pero sí quiero que les quede claro esto, que estas medidas de asociación, ¿para qué se utilizan en epidemiología? Para establecer relaciones causales, por favor, porque yo les repetía esto y les repetía, y entonces les ponía un ejercicio y díganme para qué sirven estas medidas de asociación, y no, me hacían el ejercicio pero no sabían para qué estaban haciendo este ejercicio. Entonces me sirve a mí para establecer relaciones causales y para proponer alternativas para la prevención y control de problemas colectivos de salud. Estas son las medidas de asociación. Nosotros vamos a tratar de encontrar el riesgo relativo, de realizar esta tablita que está acá, que es una tablita de 2x2. Yo creo que ustedes ya la han hecho en bioestadística, si vieron bioestadística o estadística, una tablita de 2x2, en donde nosotros vamos a establecer pacientes expuestos, pacientes enfermos, pacientes sanos y el total de de todos los pacientes que están expuestos, enfermos y sanos. Yo les voy a dar ciertos ejemplos que obviamente no son reales, pero son ejercicios donde ustedes me van a hallar a mí qué población estuvo expuesta, qué población estuvo enferma, cuántos pacientes estuvieron sanos, y de acuerdo a lo que de esto, nosotros vamos a tratar de hallar el riesgo relativo. Entonces, de acuerdo a la operación matemática que hagamos, el riesgo relativo lo podemos interpretar de 3 maneras. Entonces, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, muchachos.
Los ejercicios los vamos a desarrollar la próxima clase. Y yo no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos dado. Bueno, escríbanme. ¿Les quedó claro todo? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, entonces terminamos aquí. Vamos a colocar el video que no dura mucho y entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Profesora. Bueno, déjenme y busco el video. Y ustedes les han puesto video acá, ¿no? Sí, señora, pero se traban bastante. No tiene mejor el link y nosotros para poder verlo mejor, ¿no? Sí, porque Para que cada quien lo vea aparte. me parece porque es que tampoco me sale. No me sale acá para abrirlo. ¿Por qué será? ¿No será porque está compartiendo la diapositiva? No. No, porque solamente me sale que, o sea, para compartir solamente de diapositivas. Bueno, chicos, entonces yo se los paso a dónde será. Se los dejo en Canvas. ¿O dónde se los paso? Como pueda usted. Puede ser aquí también en el chat. Profe, lo puede colocar como un anuncio en Canvas. Oigan, pero me da la opción de colocarlo aquí en chat. Sí, claro, doctora, ahí Sí, sí en puede los colocar. mensajes usted lo coloca ahí. Ahí. Y se ve. Ah, bueno, déjenme ver. Ay, sí, ya me dio. Bueno. Yo les voy a colocar otro video que no sea, Dios mío. No, yo tengo varios videos acá para colocárselos. Ya aquí está. María Elvira, dime. ¿No subió? No ha subido nada. Profe, y si se lo manda a los monitores y ellos no los mandan por el grupo. Sí, también, pero vengan acá. Si yo lo coloqué aquí, ya no sale. No, no aparece. No, profe, todavía no. Bueno, chicos, entonces no nos demos mala vida y entonces se los mando a los muchachos, a los monitores, ¿ok? Para que se los pasen a ustedes. Entonces, me gustaría que vieran ese video de cómo se erradicó la viruela, para que ustedes puedan observar cómo es la fabricación o cómo se fabricaron una vacuna tan rudimentaria como fue la de la viruela, que fue una cosa tan artesanal y que sirvió, pero que ya después pues se fue mejorando con el tiempo. Bueno, entonces yo se los mando a los monitores, ¿ok? A mí María Elvira me iba a decir algo. No. No, profe, era eso, lo del video que se lo mandara a los monitores y ellos no los mandaban a nosotros. Bueno, chicos, entonces hoy terminamos la clase súper temprano.
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para terminar. Nada, profe. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Seguimos con los ejercicios de medidas de asociación y seguimos con investigación en epidemiología, ¿ok? Entonces, recuerden que les dejé voy a tratar de subirlo a Canvas ahorita mismo, pero si no, entonces se los paso a los monitores y recuerden que les dejé 2 archivos ahí en Canvas también para que complementen lo de hoy, la clase de hoy. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor, igual. Bueno, chicos, descansen, estudien mucho. Nos vemos. Gracias, que esté bien. Chao, chao.